Un niño, un adolescente, un menor de edad, tomar la decisión y hacerse cargo para la reasignación de nombre y de sexo? Este es el punto más controvertido de la llamada Ley para Infancia Trans que se discute actualmente en el Congreso de la Ciudad de México. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos sobre esta ley, algunos de los principales posicionamientos que ha habido alrededor de ella, que como es evidente, es una de las más polémicas que se han presentado durante esta legislatura allá en el Congreso de la Ciudad de México, al punto que incluso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió que antes de elevarse al Pleno, ya fue dictaminada en comisiones, sea analizada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, incluso por organizaciones de derechos humanos internacionales, para conocer y tener una opinión más amplia sobre un tema polémico y que en muchos aspectos genera posiciones encontradas. La Ciudad de México, como estandarte político del país, generalmente va a la vanguardia de leyes muy polémicas, como la que podría otorgar a menores de edad el derecho a modificar sus actas de nacimiento para resignar sexo y nombre con solo manifestar su voluntad y contar con el respaldo de un adulto. La iniciativa, conocida como Ley Trans por el reconocimiento a la transexualidad desde la infancia, ya fue aprobada en comisiones, pero separó su aprobación con el Congreso local luego de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidiera hacer consultas con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para analizar las críticas sobre las facultades de la entidad para desahogar ese tema. El asunto divide y decana la discusión en el Pleno. La mayoría en el Congreso local defiende la ley para evitar juicios desgastantes para menores transexuales, mientras que sus detractores reclaman que los menores no tienen suficiente conciencia para tomar esa decisión. La discusión en torno al tema se extiende en redes sociales, donde se impulsan los hashtags "No te metas con mis hijos" y "No a la ley infancia trans", que llegan a ser tendencia por los comentarios en su contra. Posiciones. 1. Jorge Gaviño, legislador del PRD, adelantó su postura de rechazo y argumentó que el Congreso local carece de facultades para legislar en materias procesal, civil y familiar. 2. Para Hugo Anaya, integrante de Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia, la propuesta de ley es inaceptable. Es dejar en los menores una decisión que no pueden asumir, aseveró. 3. Por otra parte, Paul Martínez Peredo, integrante de la Red de Familias Transgénero, afirmó que existe desconocimiento sobre el dictamen de ley y que quienes afirman que los niños y niñas no tienen capacidad para decidir su género, les hace falta conocimiento. Ahí tiene la introducción, plantea buena parte de los puntos que han resultado más polémicos en el análisis y dictaminación de esta ley, que la próxima semana podría ser elevada al Pleno de la Asamblea una vez que reciban opiniones sobre algunos obstáculos jurídicos que se han señalado respecto de este ordenamiento para que la Asamblea, para el Congreso local, pueda generarlas. Pero vamos a entrarle a la discusión no solamente de los aspectos jurídicos, sino también, digamos, de fondo, que tienen que ver con distintas perspectivas y distintas opiniones sobre, como le preguntaba, ponía la pregunta al inicio del programa, sobre si los menores de edad pueden tomar el riesgo, el cargo de decidir sobre la reasignación de nombre y de sexo, cambiando solamente con su voluntad y la compañía de un mayor su sexo y su nombre en el acta de nacimiento. Me da mucho gusto que esté con nosotros el presidente de la Red Nacional Familia, Rodrigo Iván Cortés. Rodrigo, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Y Isabela Esquivel Ventura, ¿cómo estás? Muy bien, Mi muchas querida gracias. Isabela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Del Colegio de Especialistas de Política Pública y Estudios de Género. Muchas gracias. Muchas gracias. Y me gustaría empezar contigo.
porque ustedes han estado muy activos con este tema. Entiendo que la próxima semana se van a manifestar, van a armar movilizaciones, incluso me imagino que bloqueos, plantones afuera de la Asamblea, el jueves, que es cuando previsiblemente se dictamina, en evidente rechazo. Sí, mira, como Frente Nacional por la Familia, pues tenemos la opinión, la posición de padres de familia que quieren pues a los hijos, ¿no? Y nos llama muchísimo la atención cómo en la Ciudad de México los menores de edad no pueden ir a la esquina para comprar unos cigarros. No pueden ir a la otra esquina a comprar una cerveza. Mucho menos, dices, por ejemplo. Por ejemplo, Ajá. no pueden ir a comprar un coche, ¿no? Porque pues esto implica una cierta madurez, una mayoría de edad, y nosotros no estamos en contra de eso. Es más, estamos a favor, ¿no? De la prohibición. De que pues el chamaco menor de edad no pueda ir a comprar cigarros, no pueda ir a comprarse una cerveza o rentar un auto. Nos llama mucho la atención que si en términos legales se considera que esto pues no debe ser antes de los 18, como tampoco el voto, ¿no? De repente se pongan cuestiones como cambiar la identidad sexogenérica, ¿no? Eso pues sí es como un absurdo, ¿no? Y que además en la primera propuesta que se hizo se borrara del mapa a los padres de familia. Lo que estamos viendo es que este tipo de propuestas van mucho en la línea de lo que planteó Olga Sánchez Cordero hace algún tiempo, en donde decía que había que democratizar a la familia, ¿no? Y en la democratización de la familia decía que el objetivo principal era la emancipación de los niños, ¿no? Entonces, cuando los medios le preguntan qué es eso de la emancipación de los niños, dice, es que hay que liberarlos, ¿no? ¿Liberarlos de qué? ¿Pero ¿no? de los niños o del patriarcado? De la liberación de los niños. La emancipación de los niños es la liberación de los niños. Entonces, cuando uno escucha su intervención y ve que la cuestión tiene que ver con el aborto, tiene que ver con matrimonio del mismo sexo, tiene que ver con la educación, llaman ellos, sexual, la cuestión de la eutanasia y la cuestión de las drogas, pues sí llama mucho la atención cómo metes todo esto bajo el concepto de emancipación de los niños y de democratización de la familia. A ver, de saque pones dos temas sobre la mesa. Una es específicamente, Isabela, el tema de si un menor de edad está capacitado o no, tiene la madurez, la conciencia, como se le quiera llamar, para tomar una decisión así, al mismo tiempo que los impactos que esto puede tener en la estructura de la familia tradicional, me atrevería incluso a agregar. ¿Cómo ves? Empecemos por la primera. ¿Tiene un menor de edad capacidad para tomar esta decisión o no? Te propongo empezar por otro aspecto más general y que también es importante resaltar. Vivimos en una sociedad que tiene como norma social preestablecida la heteronormatividad, ¿no? La heterosexualidad como norma preestablecida para todas las personas, ¿no? O sea, es lo normal, el eso es lo que se estándar, considera normal, lo estándar. aceptado. Así es. Okay. Y lo aceptado entre comillas porque más bien es una forma histórica en que se nos ha socializado y que se ha impuesto y que en la que no hemos tenido posibilidad de cuestionar hasta hace muy poco en términos históricos y mucho menos de decidir, ¿no? En lo que se refiere a la parte de la identidad y la configuración de género y la parte de la identidad de género. Partiendo de eso también hay que poner el otro elemento que está mediando esa sociedad heteronormativa, que es el adultocentrismo, que todas las decisiones que se han tomado en torno a la infancia, a las niñas, niños y adolescentes, es precisamente desde esta visión adultocentrista, ¿no? Desde los padres. Así es, y no solo desde los padres, o sea, no necesariamente, exacto, es el adultocentrismo que permea las instituciones del Estado. Partiendo de esto, lo primero que hay que precisar de la iniciativa que está discutiéndose en el Congreso de la Ciudad de México
es que estamos hablando de un tema de derechos humanos. Entonces, para eso no podemos partir de las experiencias individuales de cualquier niña, cualquier niño, además la idea que tengamos sobre eso, y mucho menos de la idea que tengamos las personas adultas. Tenemos que partir de una reflexión mucho más profunda y compleja de lo que significa la infancia. Ahora, tenemos también que reconocer que en el marco de derechos humanos contamos con una ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que precisamente lo reconoce como sujetos de derechos. Entonces no podemos seguir permeando esta visión adultocentrista en los avances de los derechos humanos. Exacto, lo estarías viendo como un avance de derechos humanos. Déjame ir un corte, queda sobre la mesa para conocer tu réplica. Un avance de los derechos humanos, dice Isabela, y regresamos a conocer tu punto de vista. Estamos en la Ciudad de México, en su Congreso, se discute la llamada Ley de Infancia Trans, que implicaría, en caso de que se apruebe la próxima semana, que los menores de edad pudieran decidir sobre reasignación de nombre y sexo a través de la modificación por voluntad de ellos de su acta de nacimiento. Y antes de irnos al corte, Rodrigo Iván Cortés, presidente de la Red Familia, Isabela ponía sobre la mesa y decía, esta ley es un avance en derechos humanos. ¿Cuál es tu opinión? Sí, como Frente Nacional por la Familia, pues bueno, lo que vemos es que este tipo de propuestas que pues chocan tanto con sentido común de no puedes ir a la esquina por unos cigarros o a la otra por una cerveza, pero sí puedes cambiar tu sexo, pues corresponden más bien a una actitud ideológica, ¿no? Entonces es hacer las leyes a partir de ideologías. En este caso estamos hablando de la ideología. No lo ves como un tema de derechos humanos, no lo ves como un tema de libertades, lo estás viendo como... Es un tema de ideología, en específico, la ideología transgénero. La ideología transgénico se basa fundamentalmente en que pueda haber una persona que nace en el cuerpo equivocado, es decir, un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Y nosotros podemos ubicar con pues, todo lo que nos dicta la razón y la ciencia, que eso está perfectamente equivocado, se aleja de la verdad. En naturaleza, la reproducción es la regla. En el ser humano, la reproducción implica esta complementariedad entre el ser humano varón, el ser humano mujer. Esto tiene unos marcadores cromosomáticos, XX, XY. Esta realidad, que es factual, ¿no? Puede tener un episodio con respecto a los pensamientos y los sentimientos de una persona. Los pensamientos y los sentimientos de una persona se pueden ir desarrollando de manera concordante con un hecho o discordante con un hecho. Entonces, yo puedo tener unos sentimientos, unos pensamientos discordantes con lo que yo soy, hombre o mujer. ¿Lo ves un poco como desviación? Es una discordancia que, veamos, cuando yo de repente digo, no soy un hombre, soy un gato, obviamente hay una discordancia entre mi pensamiento, mi sentimiento con lo que soy. Si yo de repente digo, no, es que yo no tengo un brazo, yo en verdad siento que no tengo ese brazo. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia médica? Bueno, que usted tiene un desorden donde no hay una concordancia entre lo que usted es y lo que es su brazo. ¿Qué pasa cuando una persona presenta esto de manera insistente, recurrente? Pues entonces se puede tratar para que le ayuden a ubicar pues, que su brazo es parte de su realidad, ¿no? ¿Qué sería dramático? Pues que le digan, oiga señor, usted siente que no tiene brazo, aquí se lo arreglamos, le cortamos el brazo. Entonces, este tipo de actitudes más bien generan daños en la salud. Cuando nosotros fomentamos que los niños tengan esta serie de confusiones y además en otros ordenamientos legales de la Ciudad de México se fomenta el cambio de sexo en menores de edad, pues entonces, ¿qué tenemos? Fomento por aquí esto y lo meto en una dinámica en donde le puedo meter antes de la pubertad hormonas cruzadas, es decir, si este niño es niño, le meto hormonas para que se cruce en su cuerpo y entonces se generen unos daños enormes sobre la base de que hay un derecho ahí. Pero el último punto es ideológico.
Es totalmente ideológico. ¿Cómo ves, Isabela? Un asunto ideológico. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? No, estamos hablando completamente desde un enfoque de derechos humanos y un enfoque de libertades. Para empezar, el llamar ideología a todas estas cuestiones que transgreden la sociedad heteronormativa es la forma que se ha recurrido para poder desvirtuar todo lo que implica y la complejidad que implica. De lo que estamos hablando es de un tema muy complejo que tiene que ver, reitero, con el tema de derechos humanos y para lo cual los estudios, los análisis, las investigaciones, no solo médicas, sino transdisciplinarias y de muchas disciplinas y campos de estudios que intervienen, justamente lo que nos ha permitido avanzar es trascender aquellas ideas que estaban muy asociadas a esa sociedad heteronormativa y nos ha permitido desmontarlas y ver que más allá de esas ideas muy preconcebidas y muy hechas a modelo, que además cabe señalar a un modelo binario donde se piensa que solamente hay hombre y mujer, hemos podido trascender gracias a la información y al conocimiento para reconocer que la humanidad tiene una diversidad, apuntando a lo que se comentaba, tenemos una diversidad a nivel cromosómico. La combinación XX y XY está trascendida desde la parte médica desde hace mucho tiempo. Tenemos una diversidad cromosomática, una diversidad de los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, y mucho más de la diversidad de la identidad de género. Entonces, porque el género al final es una construcción social, no es un hecho dado, ni mucho menos lineal, que tenga que ver forzosamente con características biológicas. Entonces, partiendo de ahí, lo que nos da la base de estos estudios, investigaciones y avances en la historia es precisamente que lleguemos a un enfoque de derechos, donde trascendamos... Digamos, podríamos decirlo, para tratar de ordenando la discusión, que sí es compleja. A ver, dejo la parte de la ciencia. En la parte de la ciencia, no, digamos que va a ser difícil que haya puntos de acuerdo. Es un asunto cultural. Así es un asunto cultural que tiene que reconocer los derechos y libertades de las personas. Como asunto ideológico es un asunto cultural. Dentro de la cultura caben conductas que pueden ayudarle al ser humano a desarrollar todo su potencial. Dentro de la cultura caben actitudes, pensamientos, ideologías, políticas públicas, leyes que no le ayudan e incluso pueden ser dañinas. Nosotros ubicamos que este tipo de propuestas que son ideológicas, ¿por qué? Porque no se basan en la realidad, es más, tratan de fomentar que una discordancia con tu naturaleza se convierta en un derecho civil. Ahora, a ver, es decir, un deseo que constituya, así por ser deseo, un derecho. Pero a ver, es interesante porque, a ver, en ese punto tampoco creo que se vayan a acercar demasiado las posiciones entre ustedes. La pregunta es, ¿quién debe decidir sobre un asunto cultural? ¿Quién es el responsable de decir si tal o cual posición, norma, ley o regulación va en contra de la sociedad o de su bienestar o no? No se está regulando un asunto cultural, se está regulando precisamente la posibilidad de que una persona desde ser niña, niño o adolescente pueda definir su identidad. Y además me parece que ahí cabe la precisión muy necesaria de que este tipo de normas no apuntan a imponer ningún modelo. El modelo que se nos impone es el heteronormativo. Por eso cuando se transgrede se piensa que también se trata de poner ahora lo opuesto, porque tenemos un pensamiento binario. ¿Ese modelo es básicamente un asunto de temor? Sí, por supuesto, porque se está transgrediendo, pero ahí cabe la presión. Por eso se ha asumido que este tipo de leyes va a orientar prácticamente como si fuera de una forma masiva a que todas las niñas, niños y adolescentes cambien de sexo. O sea, no es ninguna imposición, ni es ningún... ¿Existe ese temor en el frente? Que esta clase de, digamos, reconocer la posibilidad de que alguien haga eso se traduzca en una estampida, por decirlo, digamos, en un término coloquial. Pues como Frente Nacional por la Familia y las organizaciones que están en nuestro entorno, es muy claro que sí existe un fuertísimo temor a un gobierno cada vez más autoritario, ideológico y que se mete con los niños. Vemos de manera clara cómo una Claudia Sheinbaum de repente se le ocurre pues que para la cuestión educativa
en vez de enfocarse a temas de excelencia educativa, de seguridad en las aulas y en las calles cuando salen, ante la oleada de secuestros y violencia, se le ocurre decir que bueno, que ahora la cosa es que los niños, es decir, niños varoncitos, vayan con falda. Es como que, a ver, ¿por dónde, no? Cuando vemos cómo en esta ciudad ha habido este énfasis fuerte para quitar de la escena a los padres de familia, recordemos en lo que fue la discusión de la ley de la juventud de la Ciudad de México, en donde se metía un capítulo de derechos de jóvenes capitalinos, en donde se daba de la misma manera que ahorita, a considerarse como si fuese un derecho que un menor de edad se saltara a los padres de familia, fuera directamente a una clínica de la Ciudad de México para que le hicieran una operación quirúrgica y un tratamiento de un cóctel Molotov de hormonas que no le van a hacer bien a su salud, le van a hacer un daño objetivo a su salud, y eso fuera considerado un derecho. Obviamente que tenemos mucho miedo, basado precisamente en actitudes que ahorita estamos viendo que se repiten. Un gobierno autoritario, ideológico y que se mete con los niños. ¿Estás de acuerdo? No, ese es el problema que está aquí. O sea, ese está siendo el factor, digamos, decisivo. No, precisamente lo autoritario, ideológico y que impone cosas a las niñas, niños y adolescentes, que además ese es el término legal para reconocer sus derechos, nombrarlos como niñas, niños y adolescentes, es precisamente tratar de restringir o de obstaculizar esta posibilidad, sobre todo porque lo que está sucediendo es una tergiversación del contenido de una iniciativa que atiende a derechos humanos. ¿Por qué tergiversación? Porque precisamente a partir de ejemplos o experiencias muy particulares que además no son documentadas, no corresponden con la realidad y mucho menos con la realidad colectiva, están siendo utilizadas para precisamente obstaculizar el avance de una iniciativa como esta. Y hay que recordar una cosa, la diferencia entre las iniciativas y cualquier otra intervención pública que atiende o que busca garantizar derechos humanos, tiene que ver, el principio fundamental es precisamente no transgredir los derechos ni de otras personas ni otros derechos de la misma persona. Y en cambio lo que estamos observando es que los argumentos que se dan o los pretextos que se dan para poder avanzar en una iniciativa como esta son precisamente violatorios de los derechos, o sea, de los mismos derechos de una persona, de otros, aparte de este, y de los derechos de otras. Entonces aquí vemos una visión adultocentrista que a partir de su concepción de lo que debería ser, se impone... La restricción aquí viola derechos. Así es. ¿Cómo ves? Por un lado. Y por otro lado, el concepto que metes también en la discusión, la realidad colectiva. Lo que esta ciudadanía mayoritariamente quiere, desea o apoya o respalda. Perdón, preciso, no mayoritaria, en su diversidad. En su diversidad. Yo creo que es muy importante la pregunta que se hace anteriormente. Obviamente hay polémica porque hay personas, grupos que quieren meter este tipo de iniciativas. Bueno, ¿quién tiene que decidir? Si nosotros nos vamos a lo que es el sentido común y nos vamos a lo que son los elementos de derecho público internacional, tratados, que tienen que ver con la infancia, se ubica de manera clara que los padres de familia tienen ese deber, derecho, las dos cosas, de velar por sus hijos mientras van desarrollándose, y que es claro y evidente que es mejor para un pueblo, una nación, una comunidad con la Ciudad de México, que sean los padres de familia quienes tutelen y velen esto. A ver, porque cuando son legisladores ideologizados, como es el caso de Paula Soto, de Temístocles Villanueva, los que quieren imponer estas cosas, pues obviamente la pregunta es, ¿queremos que lo hagan este tipo de legisladores que nos han dado ya evidente muestra y reiterada de su irresponsabilidad en muchísimos casos, o creemos que se debe de respetar el derecho de haber preferente de los padres para velar por el bien de sus hijos? A ver, ustedes me corrigen. Entiendo que lo que se aprobó ya en comisiones incorpora el acompañamiento de los padres. O sea, lo cual ya no es como una modificación porque Exacto. los querían dejar totalmente fuera. Pero lo que se aprobó es
el reconocimiento de la voluntad de el niño, la niña, el adolescente, pero acompañado de Con la posibilidad de que se nombre de un padre o un tercero. o un adulto. Un adulto. Un adulto. Sí. Así es como quedó en la ley. Sí. ¿Cuál es tu opinión? La responsabilidad de buscar o promover y garantizar el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes no radica nada más en padres y madres, que eso también hay que aclararlo. Evidentemente ahí hay una responsabilidad porque existe precisamente un vínculo. Sin embargo, es una responsabilidad compartida con el resto de la sociedad. Entonces, lo que está en el centro no son los derechos de los padres y las madres, lo que está en el centro es de las niñas, niños y adolescentes, porque también recordemos que en el derecho más tradicional y que nos ha permeado hasta nuestras fechas, hemos visto cómo el derecho ha sido utilizado para negar derechos, para negar libertades, para imponer esquemas o modelos, y precisamente hasta el siglo pasado teníamos disposiciones donde a las niñas, niños y adolescentes, como se les llamaba, eran menores, incluso incapaces, a las mujeres incluso se nos metía en esa categoría y el término era incapaces, porque eso sí lleva una ideología de que en el fondo las personas, alguien define quién es capaz y quién no es capaz. Incapacidad, subordinación, y eso es lo que Así te parece que es un asunto clave. A ver, hasta donde vamos hoy, antes de la reforma, antes de que se apruebe esa ley, lo que está sucediendo es que sí es posible hacer esta clase de reasignaciones, pero tienen que ser los padres los que la hagan, ¿cierto? O sea, los padres tienen que... Hay todo un proceso, además, muy tortuoso. Además, en un juicio. Así es, muy tortuoso, juicio legal, donde Ajá. precisamente se tiene que poner en el banquillo prácticamente, en la exposición a las niñas, niños y adolescentes que así requieren una revisión y una reasignación de su identidad o de su sexo. Ver, ese es el otro argumento que está sobre la mesa de parte de los legisladores. Evitar un juicio tortuoso que puede ser no solo desgastante, sino traumático para quien decida tomar una decisión así. Déjame ir hablando de una ley polémica que se discute en el Congreso de la Ciudad de México, ya se aprobó en comisiones, llamada la Ley de Infancia Trans. Y nos quedamos en el punto, estoy hablando con Isabela Esquivel, del Colegio de Especialistas en Políticas Públicas y Estudios de Género, y también con el presidente del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés. Me quedé contigo, y el tema que ponía sobre la mesa, Isabela, otro de los argumentos que empujan esta iniciativa es evitar que niñas, niños menores de edad, adolescentes, tengan que sufrir los procesos judiciales a los que se tienen que ver sometidos cuando quieren pasar por una experiencia de reasignación de nombre y de sexo. ¿Te parece que es de peso el argumento? ¿Te parece que es suficientemente sólido o no? No, yo creo que la cuestión del tamaño del absurdo, porque la irresponsabilidad política legislativa puede ser grande, está en lo que comenta el objeto y descripción de las iniciativas en su página 6, en donde ponen que la identidad de género está sufriendo una discriminación en los menores de edad, ya que actualmente se puede hacer a los 18 años. Pero la discriminación radica en que no se puede hacer entre los 18 meses de edad en adelante. Ok, entonces, si estamos hablando de que se ubica como una discriminación que a los 18 meses de edad no se pueda hacer un cambio de sexo, a mí me parece un absurdo monumental. Estamos hablando de un bebé. Todos los que me estén escuchando, padres de familia, que ubiquen, ya sea que hayan tenido un niño de esa edad o estén teniendo un bebé de esa edad, pues díganme de qué manera pueden estar siquiera imaginando este tipo de cosas. Es decir, cuando Sheinbaum la semana pasada se pone a decir, oye, espérense, a ver, vamos pensándole tantito, ¿no? Pues yo creo que pues de lo que se le ocurrió decir la vez pasada y que el presidente de la República lo tuvo que corregir, pues para meterse en otro sanguinín como ese, pues como que sí le pensó.
Porque lo que yo veo es que aquí la ideología es algo muy fuerte. O sea, ¿crees que el presidente es el que frenó, el que la... En la vez pasada fue evidente. Y ahora la que... Ahora, la Claudia Sheinbaum dice, oye, a hacer consultas. estamos hablando de 18 meses de edad, discriminación, estamos hablando de bebés, y quieres hacerlo como fast track y con una cuestión administrativa. A ver, fíjate, las tasas de suicidio en personas que han recibido tratamientos de cambios de sexo por hormonas o reasignación de sexo aumentan un 20% en tasa de suicidio cuando llegan a la adultez. Cuando hablamos de qué es lo que le pasa a los menores de edad y jóvenes tras haber recibido este tipo de cuestiones en la discordancia con su realidad, agarrar elementos ajenos que se le metan, que son hormonas, o que se le corten, que son cirugías, obviamente le causan daños a su salud, obviamente. Por lo tanto, no estamos hablando de enchiladas, estamos hablando de cosas muy serias. Voy contigo. Un absurdo considerar discriminación A mí me parece... la restricción para que un niño, Menor. una niña, un menor tomen una decisión como esta. Cuando hablamos de temas de derechos humanos, lo primero que hay que procurar es dar argumentos libres de calificativos, que eso es lo que vemos también precisamente en los discursos que tergiversan el fondo de una iniciativa como esta. El asunto aquí es O precisamente sea, calificativo te refieres a decir absurdo. decir absurdo, decir que no, atenta contra el sentido común, en fin, una serie de cosas que no tienen propiamente un argumento por sí mismo. Entonces, hay que reconocer que la identidad de género es una configuración que se da a lo largo de la vida de una persona en función de sus experiencias, de sus necesidades, intereses, y que se van configurando. Es algo muy complejo. Entonces, reducir la determinación de la viabilidad de una iniciativa como esta o del reconocimiento de un derecho como este a una experiencia o a un momento específico de la vida de los 18 meses, como si estuviéramos hablando que debiera ser desde los 18 meses que se asigne o se tenga que decidir una identidad de género, precisamente es lo que no tiene fundamento. Porque aquí de lo que estamos hablando es que una niña, niño o adolescente pueden configurar su identidad de género a lo largo de su desarrollo. Nadie ha dicho que va a llegar una edad de los 8 años, de los años que quieras, y vas a decir un día voy a ser mujer o voy a ser hombre. A ver, ese es un punto yo creo que muy interesante y además debe ser clave en el análisis de este tema. ¿A partir de qué momento creen ustedes que esta construcción de identidad está, digamos, en un momento adecuado para tomar una decisión como el cambio? O la reasignación? Reconociendo la diversidad de las personas a lo largo de toda la vida, O sea, la dirías- verdad es que esa posibilidad debería estar abierta siempre. O sea, tu planteamiento es, lo que hay que hacer es dejar abierta la posibilidad para que el que necesite decirlo lo diga. Y lo Exactamente, pida. porque de lo contrario, precisamente lo que hay es todo este contexto discriminatorio que por supuesto que cuando convivimos en un contexto de discriminación y somos objeto de discriminación, tiene consecuencias a la salud, a la salud mental, por supuesto, y tiene efectos como los que acaba de mencionar, pero eso no es lo que determina necesariamente el derecho. Voy contigo, Rodrigo. A ver, el planteamiento lo compartes. Nadie mejor que el sujeto o la persona para saber en qué momento o cuándo le llega algo, pues que a todo el mundo le llega, me imagino que en distintos momentos, y no hay, digamos, una regla de 3. Claro, entonces hagamos que, pues desde siempre, los menores, para que no estén discriminados, vayan a la esquina y compren cigarros. Vayan a otra parece que no esquina hablamos de y lo tomen, compren y tomen licor. Vayan y voten, porque, hombre, si estamos hablando de un tema tan trascendente como decir que siendo niño no quiero ser niño, sino ser mujer, hombre, eso me parece mucho más trascendente si quiero votar por Pedrito o por Juanita. Entonces, el decir, oye, pues no vota hasta los 18, pues también sería discriminatorio. Es decir, me parece otra vez que es absurdo. Y la cuestión de los calificativos es bien relevante aquí ubicarlo, porque en el planteamiento de que lo heteronormativo
y lo adultocéntrico, pues claro que está haciendo un uso de calificativos, porque es tratar de hacer ver que la realidad sexuada del ser humano en hombre-mujer, que es lo hetero, ¿no? Es lo complementario, es una cuestión negativa, o que lo adulto, en términos de relación de los padres de familia que quieren cuidar a sus hijos y que deben de tener preferentemente ese deber y derecho de tutela al gobierno, sea concebido como un adultocentrismo, eso es ideológico. Exactamente ahí es donde se basa la ideología de género, que en este caso es la ideología de transgénero, que se basa en la cuestión tan sorpresiva de que un ser humano hombre puede estar atrapado en un cuerpo de mujer. A ver, déjenme tratar de llevar el asunto a otro ejemplo, a un ejemplo distinto para salirnos un poco, digamos, del callejón. A ver, en los últimos tiempos se ha impulsado en los códigos civiles la posibilidad de que menores de edad, niñas, adolescentes, niños, decidan, por ejemplo, sobre temas de patria potestad, privilegiando justo poner los derechos del niño en el centro. ¿Podría ser un ejemplo extrapolable al caso de la reasignación o la manifestación voluntaria del cambio de sexo o no? Lo que está en el centro, precisamente en estos dos ejemplos, es reconocer las capacidades que niñas, niños y adolescentes pueden desarrollar. El problema precisamente es que si nos quedamos en una lista de temas en los que el adultocentrismo no es ninguna ideología ni calificativo, es una categoría de análisis académica, de estudios, etcétera, científica, lo que debemos evitar precisamente es llegar como a una receta o a un listado donde digamos desde la visión como personas adultas, el decir, las niñas y los niños y los adolescentes en general, como si fuera homogéneo, tienen o no tienen la capacidad de, y un checklist de qué temas pueden y qué temas no pueden. Precisamente hay que trascender eso y hay que reconocer que cada persona desde la infancia puede desarrollar capacidades y decisiones que van variando de acuerdo a sus experiencias y que no necesariamente tienen que, para empezar, no tienen que ser ni las mejores ni las peores, pero sí tienen que poder desarrollar la capacidad de decidir. Entonces, más que un checklist de temas, lo que estamos hablando es de su capacidad. Eso es importante. Derecho a réplica. Antes de irme un A corte, mí me parece que lo que nos dice la doctora Michelle Cretela, pediatra, presidente del Colegio Americano de Pediatras, con respecto a este tipo de iniciativas de ley, leyes o políticas públicas, digo, citándola, representan un experimento social masivo descontrolado y que no toman en cuenta que los niños pequeños, la gran mayoría de ellos, hasta en un 95% de los casos, se identifican con su sexo biológico una vez que pasan por la pubertad. Es decir, no aplica aquí el caso que mencionas. Si nos vamos a lo que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-V, de su quinta edición, ubica que hasta un 98% de niños con género confuso y hasta un 88% de niñas con género confuso aceptan finalmente su sexo biológico tras pasar la pubertad de forma natural. Este tipo de iniciativas que quieren convertirse en leyes y por lo tanto en políticas públicas, lo que buscan es un fin ideológico. Esta cuestión de considerar lo hetero como algo negativo y llamarle heteronormatividad, esto de considerar los padres, familia, adultos versus los hijos, niños y por lo tanto emanciparlos, ¿de quiénes? Pues de los padres, que es adultocentrismo, me parece que es ideológico, que lo que nos dan los datos empíricos es que no causa un bien a los menores y me parece un despropósito. Creo que los gobiernos tendrían que estarse concentrando en elementos más fundamentales que la población requiere en términos de seguridad y de bienestar. Tocas un punto que me parece central, lo habías sacado desde el principio. Vamos a un corte y regresando me meto a él
en la recta final de opiniones encontradas, que es si se aprueba, qué impacto puede tener o no para la estructura de la familia, digamos, tradicional que hemos, digamos, conocido. Estamos en opiniones. Próxima semana seguramente se va a aprobar en la Asamblea Legislativa del Congreso de la Ciudad de México la llamada Ley para la Infancia Trans. Me voy en el último comentario. Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente para la Familia. ¿Qué esperas que suceda el jueves? Pues yo lo que espero es que entren en razón, en sentido común, porque promover en los niños la disforia, es decir, la no correspondencia entre su autopercepción y su realidad cromosomática, no genera bienes ni en los niños ni en la sociedad. Es un daño que puede ser equiparable a lo que es abuso infantil. Isabela, me voy, vienes. Espero que se reconozca que esto se trata de un tema de derechos humanos y te voy a decir lo que sí va a pasar y lo que no va a pasar. Lo primero que sí va a pasar es que las personas van a tener la libertad de finalmente poder ejercer sus derechos desde la infancia, es decir, niñas, niños y adolescentes, y lo que no va a pasar es que vaya a haber un grupo de personas masivamente yendo a cambiar su identidad de género. Isabela Esquivel Ventura, muchas gracias. El Colegio de Política Pública y Estudios de Género. Y Iván, muchas gracias, Iván Cortés del Frente de la Familia. Hasta luego, buena tarde, que la vaya.